Vamos a abrir ahí en 2 Tesalonicenses, venimos estudiando la segunda carta que Pablo escribe a esta iglesia. Quiero ver en qué texto nos habíamos quedado. Bueno, la voy a leer igual, voy a leer todo el capítulo 1 rápido para entrar en contexto. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Este fue el párrafo que tomamos la vez pasada que tocamos este tema y resumíamos en que no hay excusa en el cristiano para no crecer espiritualmente. No hay nada en nosotros que pueda decir, no, sabés que no crezco por esto, ¿no? Y veíamos el ejemplo de estos hermanos que estaban mucho más limitados de lo que nosotros estamos hoy. Una de las cosas que los limitaban, ¿cuál eran? ¿Se acuerdan? Voy a correr esto porque no las puedo ver bien. Persecuciones seguramente, pero hubo persecuciones a lo largo de todo el tiempo de la cristiandad y las sigue habiendo hoy, ¿sí? Pero sí, persecuciones, tribulaciones. ¿Pero qué más? ¿Se acuerdan que hablamos algo la vez pasada, que es algo de lo que hoy nosotros disfrutamos y la tenemos? Levantó Marita ahí. Estaban limitados en poder conocer. Y hacíamos hincapié en esto, que el crecimiento que Pablo habla de estos hermanos, tanto en la primera carta como en la segunda carta, era independientemente del conocimiento, aunque ellos crecían en conocimiento, pero era muy limitado lo que ellos tenían al alcance, ¿sí? Sin embargo, decíamos que el crecimiento, cuando la Biblia habla, se pondera la virtud de cada cristiano. ¿Qué es la virtud de Cristo en nosotros? ¿Cómo se debe formar? Cristo se está formando en nosotros. ¿Y quién obra esa metamorfosis? ¿Nosotros la podemos obrar? No. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso decíamos también que no había excusa, porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro nuestro. Entonces ya no hay nada en la antigüedad. Dios elegía a algunos y el Espíritu moraba en algunos elegidos por Dios. Tampoco de acuerdo a las capacidades que tenían, porque elegía a quien Él quería, ¿sí? Pero hoy nosotros tenemos incluso este privilegio de decir, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Por ende, menos excusas podemos tener a la hora de decir, no. Hace 30 años vengo a la iglesia, pero no pude crecer porque estuve jodido de salud o por esto, por lo otro, ¿no? La madurez espiritual es algo que Dios quiere en nosotros y no hay impedimento para nosotros madurar. Estos hermanos, mucho más limitados de lo que en otros tiempos estuvieron, incluso hoy nosotros, fueron ejemplo en toda la región de su madurez, de cómo crecieron, a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? La dijo recién Eric. Dice, persecuciones y ¿qué? Y tribulaciones, ¿sí? Dice 5, y en esto nos vamos, en esta última parte de este primer capítulo vamos a centrarnos hoy. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta acá nomás. Vamos a ver si llegamos a ver todo lo que tengo pensado tocar hoy. En primer lugar, algo que también se ha repetido en varias ocasiones en las que hemos estudiado este libro, es el concepto de que todo hijo de Dios es inevitable la persecución o la tribulación. El ser formado a imagen de Cristo no es solo en la grandeza de lo que Cristo es. Un día hasta incluso tendremos un cuerpo parecido al de nuestro Señor. Vamos a ser glorificados, o sea que es el deseo de Dios que sea así. Pero también la formación de Cristo en nosotros tiene que ver con los padecimientos de Cristo. Eso hablábamos incluso el domingo cuando empezamos a hablar de las pruebas, ¿no? ¿Por qué Dios permite las pruebas en sus hijos? Bueno, tiene que ver con que la formación de Cristo en sus hijos es también a través de los padecimientos. Hay algunos textos que vamos a leer. Una es, nos vamos a la primera carta, Primera Tesalonicenses, porque Pablo ya les había dicho esto cuando estuvo con ellos, y también en la primera carta, Primera Tesalonicenses 3:3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No es algo que nos pueda gustar demasiado, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos para otras cosas mejores, ¿no? Somos cabeza y no cola, tanto que se habla, ¿no? de las bendiciones, somos hijos del Rey, tenemos que heredar todo lo bueno y nos olvidamos a veces de estas cosas. También estamos puestos en el mundo para ser sal y luz. Y ser sal y luz tiene también su precio en un mundo de tinieblas y en un mundo de pudrición, porque lo que la sal hacía que era evitar ¿qué? Justamente la corrupción, ¿verdad? Y Pablo ya les había dicho en la primera carta esto. Acuérdense que ellos venían también atribulados por conceptos erróneos en cuanto a los muertos. ¿Se acuerdan que hablamos? La cultura griega estimaba que todo terminaba en la tierra. Entonces los estoicos y los epicúreos solo unos apelaban por la virtud de la vida y otros por los placeres de la vida, porque después se acaba todo en la tierra, ¿no? Y entonces Pablo les tiene que nuevamente hablar de que hay un después, y que hay unas promesas, una heredad, que vamos a estar con Cristo y que los muertos no se han perdido nada, sino que justamente resucitarán primero, dice, ¿no? Y acá nuevamente les tiene que recordar, porque ellos siguen con tribulación, no mermó para cuando Pablo escribe esta segunda carta, y entonces les tiene que dar un consuelo. En primer lugar, les tiene que volver a acentuar que no es raro que un hijo de Dios sufra tribulación y persecución. Y también, por ejemplo, esto lo dice en Primera Pedro, ¿se acuerdan? Bueno, no llegamos todavía a ver exactamente este pasaje, pero vamos a Primera Pedro capítulo 4, 4:12. Dice, fíjense, hablando Pedro a hermanos que también están padeciendo persecución porque huyeron del lugar donde vivían. Le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. ¿Qué ellos? Los que los estaban hostigando, obviamente, ¿no? Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjense que cada vez que se habla de este tema de la persecución, acá estamos hablando de dos personas distintas, uno es Pablo y otro es Pedro, todo lo que se vislumbra de este texto es que se glorifica a Dios cuando nosotros somos hostigados por el nombre de Cristo. Ojo, no por cometer ilícitos, dice, ¿no? No por ser malhechores, robar, incluso meterse en lo ajeno, ¿no? El chusmerío, la murmuración, dice, si padecés por eso, cométela, ¿tá? Porque eso tiene su consecuencia. Ahora, si vos padecés por el nombre de Cristo, eso glorifica a Dios. El Señor Jesús en Mateo 5:10 ya les había dicho, bienaventurados los que padecen persecución. Dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el último texto que tengo para leer es 2 Timoteo. Segunda Timoteo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay personas que viven de forma piadosa, pero viven con una vida quizás moral buena, pero no en Cristo Jesús. Por eso es que no en vano está ahí. Es vida piadosa en Cristo Jesús. Hay vidas piadosas que no son en Cristo Jesús, incluso vidas altruistas, pero siguen estando en la corriente del mundo. Es decir, por más obras buenas que hagan, siguen en tinieblas. Cuando vos pasas de las tinieblas a la luz, ahí es donde Satanás se encarga de entonces ya no sos más de Satanás. Ahora sos enemigo de Satanás. Por eso es que a veces miramos un poco esto, ¿no? Decimos, y puede ser verdad que haya personas que hacen más altruismo incluso y obras más que la iglesia, siguen estando condenados. Siguen siendo de las tinieblas. Pero nosotros, como dice también su palabra, tenemos que ser celosos también de buenas obras. No por eso digamos, bueno, sí hacen obras pero están condenados. No, la iglesia también tiene que ser parte de esas obras buenas. Pero eso revela la vida piadosa en Cristo Jesús. Es decir, las obras van acompañadas de la obra más gloriosa que es predicar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Muchas veces se centran en esto, que es el asistencialismo, el altruismo y las obras, y descuidan que junto con eso, si no va la palabra de Dios, esos frutos no va a llevar allá arriba, porque la iglesia está mandada a predicar a Cristo, a adorarle a Él. ¿Se acuerdan cuando se quejan de que María rompe ese perfume a los pies de Jesús? Esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Los pobres van a estar siempre. O sea, a los pobres los van a poder ayudar siempre, pero la ocasión de adorarme a mí, el que estaba con ellos, no iba a ser siempre así. Y ese es un principio también para nosotros. Y toda obra que nosotros hagamos en favor de los demás, si no va acompañada por la piedad en Cristo, por la predicación del Evangelio, no tiene valor en sí misma. Estos hermanos padecieron persecución. ¿Cuánto tiempo? Bueno, todos los que hemos estudiado las persecuciones romanas, sabemos que primero padecen de los mismos judíos, después del Imperio Romano y hubieron
existieron 10 persecuciones generales a lo largo de ¿cuántos siglos? 3 siglos. O sea, 300 años padeciendo persecución en todo el Imperio Romano. ¿Hasta qué? Y bueno, hasta que don Constantino deroga él primero la persecución a los cristianos y después Teodosio directamente pone la religión cristiana como religión oficial del Estado. ¿Sí? Y ahí se terminan con la persecución parcial de los cristianos, porque después empiezan el oscurantismo, ¿no? En la Edad Media. Es decir, los cristianos han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos, y hoy en día es la religión más perseguida del mundo. Ahora, ¿lo ven eso en las noticias ustedes? Es impactante el hecho de que incluso hay leyes ahora que se están promulgando en Europa, sobre todo, de protecciones a otros grupos religiosos radicales, y se están sacando incluso del vocabulario común palabras como frases como Feliz Navidad, ¿no? Como Felices Pascuas, para no ofender a grupos que en sus países son los mayores perseguidores del cristianismo. ¿Ustedes creen que esto es porque el hombre es tonto? Es porque Satanás está detrás de esto. ¿Sí? Satanás está detrás de esto. Hace poco se emitió un informe de Open Doors, es una sociedad de investigación acerca de los cristianos en todo el mundo, y hay un mapa ahí que yo les traje. Esos son los países, en rojo son los que más persiguen, y después están en naranja los otros. Fíjense que el continente más complicado ahí es África y Asia. Hay partes de Asia rojas totalmente y hay algunas que están más naranjas, ¿no? Este año incluso no estaba en esa lista Cuba y también entró. Y fíjense, el número 1 de los países que más persiguen está allá. ¿Lo ven? Corea del Norte. ¿Sí? Vamos a ver un videíto asociado a esto, porque hoy también es reunión de oración y si bien tenemos muchos motivos locales, hermanos, no dejemos de orar por nuestros hermanos en otros lugares. A veces me miro mucho el ombligo y pierdo de vista el hecho de que tengo hermanos en otros lugares que están siendo decapitados, están perdiendo sus bienes, sus hijos también están muriendo por tener a Cristo. Y no es que se paran en una plaza a predicar a Cristo y son personas que se exponen así. No, están predicando a Cristo lo más bajo que se puede predicar. Y sin embargo así los buscan, los encuentran y los matan. Vamos a ver, son 4 minutitos, pero muy interesante. Es el video más corto que encontré, así que me parece bueno que podamos, ya que estamos en tema, poder ver. Esto es del 2025, así que es actual. Jesús dijo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La persecución es tan real para la Iglesia en la actualidad como lo fue para los primeros seguidores de Jesús. Cada día millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Estos son los 10 países más peligrosos para ellos. Número 10. Afganistán. Con los talibanes controlando los móviles de la gente para ver si hay aplicaciones bíblicas y mensajes cristianos, los creyentes se arriesgan a ser arrestados, interrogados o incluso asesinados. En noveno lugar, Irán. Simin albergaba una iglesia en su hogar hasta que un día la policía allanó su casa y la arrestó. Tuvo que huir del país para proteger a su familia. El octavo es Pakistán. Los cristianos viven con miedo a las mentiras y a las turbas violentas de vecinos,
Lázaro, un cristiano de 73 años, fue falsamente acusado de blasfemia y su lugar y negocios fueron destruidos. Tras ser brutalmente apaleado, murió a causa de las heridas. Número 7. Nigeria. Según la investigación de Puertas Abiertas, más cristianos son asesinados por su fe en Nigeria que en todos los demás países del mundo juntos. Los supervivientes de los ataques se ven obligados a huir. Millones se encuentran desplazados, soportando condiciones desesperadas, sin posibilidad de volver a sus hogares. Sexto puesto, Eritrea. El líder cristiano Paulos sabe que podría ser arrestado en cualquier momento. Las cárceles eritreas son conocidas por su brutalidad y muchos cristianos no sobreviven. En el quinto puesto, Sudán. En este país asolado por la guerra, más de 100 iglesias fueron atacadas y los creyentes fueron secuestrados y asesinados. Los cristianos desplazados son a menudo discriminados en el reparto de ayuda. El número 4 es Libia. En Libia, la conversión al cristianismo puede costarte la vida. Cualquiera que abandona el Islam se arriesga a una violenta presión por parte de sus familias y comunidades para renunciar a su nueva fe. Los cristianos son raptados e incluso asesinados. Yemen es el tercero de la lista. Tan solo hay unos pocos valientes cristianos yemeníes. Zara solía trabajar junto a otro creyente para discipular a cristianos clandestinos, hasta que este fue asesinado por extremistas. Sin embargo, pese a las amenazas de muerte, ella sigue adelante. Número 2. Somalia. Se da por hecho que todos los somalíes tienen que ser musulmanes. Si te alejas de ese camino, pagarás un alto precio. Los conversos al cristianismo son el blanco de la violencia por parte de la comunidad, las autoridades y los yihadistas. Y en el primer puesto, Corea del Norte. Un año más, es el país más peligroso del mundo para los cristianos. Tras escapar de esta nación prisión y haber encontrado la libertad en Cristo, Ho Mi tomó una decisión increíblemente valiente: volver a Corea del Norte para compartir su nueva fe. Si la descubren, podrían enviarla a un campo de trabajo o incluso asesinarla en el acto. Más de 380 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación debido a su fe. Esto supone 1 de cada 7 creyentes en el mundo. Cada día testifican de la luz y la vida que se encuentran en Jesucristo, pero los riesgos son grandes y el precio es alto. Durante 70 años, Puertas Abiertas ha apoyado a nuestra familia de la iglesia perseguida con ayuda vital, Biblias, formación y asistencia a largo plazo. Vuestras oraciones, apoyos y voces pueden llevar esperanza a lugares donde hablar de Jesús lo cuesta todo. Conoce estos países en profundidad y a los cristianos que viven en ellos en puertasabiertas.org/LMP. Bueno, si no conocían la página, búsquenla porque hay mucha más información y estadísticas. Pero bueno, les quería traer este video que es ya de ahora, salió hace 2 meses creo, y es totalmente actual, para también sacudir un poco el polvo de mirarnos a veces solo nosotros, para dar gracias también por la libertad que tenemos y para aprovechar esa libertad en el lugar donde estamos. Nadie acá nos va a llevar a campos de concentración y nos va a sacar nada por predicar a Cristo. A lo sumo nos comeremos algún insulto o algún desprecio, pero mirando lo que viven estos cristianos me parece que es insignificante, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Ahora, también a lo largo del tiempo hemos visto que algunos grupos cristianos, entre comillas, tomar las armas. Y Pablo les dice acá en el verso 5, esto que pasa, dice, es demostración de ¿qué? Del justo juicio de Dios. Ojo, no es demostración las tribulaciones y las persecuciones de que Dios se olvidó de ustedes. Lejos está de que Pablo les vaya a decir esto, aunque muchos a veces piensan que cuando te pasa algo malo Dios se olvidó de vos, ¿no, querido? Cuando te pasa algo hay un propósito detrás de eso. Y lejos de, como le dijo Jesús a Pedro, ¿se acuerdan cuando sacó su espada? Mete tu espada en la vaina, ¿no? Acá no
no hay luchas o revanchas en contra de los que siempre han querido hostigar al pueblo de Dios. ¿Quién es el que va a emitir el juicio? Es Dios mismo, ¿no? Y eso les está diciendo Pablo acá, les dice, cuidado con osar tomar revancha por su mano, ¿no? De querer unirse, agarrar armas y creer que el cristianismo, como en otras tantas religiones, se defiende por el uso de la fuerza o de las armas. Porque el justo juicio es de Dios. Y dice otra cosa, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, que daros reposo con nosotros. Yo cuando leía esto decía, bueno, pero sin duda estos hermanos decían, quiero el reposo ya, ¿no? Porque a quién, fíjense que dice, darles reposo con nosotros, ¿cuándo? El mes que viene. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y yo pensaba esto, digo, ¿qué aliento podía ser para estos hermanos que necesitaban urgentemente un reposo? Decirle, mira, el reposo lo vas a tener cuando Cristo vuelva. Pero en el contexto uno puede decir, bueno, esto más que un aliento les estaba como aguando, ¿viste?, las esperanzas a los hermanos. No, habla del verdadero reposo. El reposo en el que todos nosotros entramos por Cristo Jesús. Ya no era, ¿se acuerdan cuando Pablo habla de guardar los días de reposo, las lunas? Dice, no, nosotros tenemos un reposo que es superable a todo eso, que es inmejorable, que es el reposo en el que entramos cuando estamos en Cristo Jesús. Y es el reposo que vamos a tener cuando estemos con Él. Entonces, ¿qué iba a pasar en ese tiempo? Bueno, iban a ser sostenidos por la gracia y el poder de Dios por lo que dure ese tiempo de persecución que iban a tener. Dicen algunos textos para buscar. Tengo 3, pero voy a leer uno solo, por amor al tiempo. Vamos a buscar Romanos. Romanos 12. Lejos de decirles, bueno, organícense, tomen las armas, defiendan la cristiandad, dice, no paguen a nadie que mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Esto ya trasciende las puertas de la iglesia, porque sin duda Pablo está escribiéndole a cristianos en Roma, uno de los centros más grandes después de la persecución, pero acá trasciende solo la frontera de la puerta de tu iglesia, es a todos los hombres. Dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el 14 decía, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Es o sea, nosotros tenemos estas cosas como muy sabidas, pero cuando Pablo les refuerza este concepto que ya Jesús les había dicho a sus discípulos, los romanos podían obligarlos a llevar las cargas, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Y Jesús qué les dice? Llevásela una más. ¿No? Imagínense, yo me imagino la cara del celote, ¿no? Porque en ese grupo había de todo. Y Jesús ya
empieza a decir que el reino de Dios es un reino que es incomprensible para el hombre. Hollywood nos marca que la dignidad de los hombres está en cobrar venganza, ¿no? Le mataron al hijo y agarra una ametralladora y mata a todo, explota. Son esas películas, vieron, que siempre es la venganza, la venganza, la venganza. Es lo que está dentro del hombre. Sin embargo, ¿qué dice Dios por medio de Pablo ahí? Hay que maldecir a los que... Y procurar la paz, ¿no? Y hacer extensivo a los demás. Dice, incluso si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. ¿A quién glorificamos con estos hechos? No al enemigo, a Dios. Porque en su momento, si bien acá habla del reposo total cuando les habla a los tesalonicenses, Dios puede cobrar venganza cuando Él quiera. La venganza futura y el pago del juicio va a ser, nosotros sabemos, en el infierno, como dice después. Ahí va a ser la retribución total de Dios. Pero si Él quisiera retribuir sobre esta tierra, Él lo puede hacer. Eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. El faraón, ¿se acuerda? Ahoga a los niños del pueblo de Dios y en un tiempo que Él quiso, ¿cómo terminan? Ahogados todos los ejércitos del faraón. Judas traiciona a Jesús, que termina colgado en un madero. ¿Y cómo terminó Judas? Colgado en un árbol, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, no sé, la historia me viene a la mente Saúl, quien quiere matar al elegido de Dios con el filo de una lanza. ¿Y cómo termina Saúl? Muerto con el filo de una espada, ¿no? Y es cierto que muchas veces se cosecha lo que se siembra, pero está en la voluntad de Dios si quiere Él retribuir, porque Él es el Dios que retribuye. Por eso no está en nuestras manos ni la venganza ni querer retribuir el mal que se nos da. Antes que eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El bien. Y si lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, la retribución solo está ejercida por el Señor y no por el hombre. Dice así, 2 Tesalonicenses, volvemos. Verso 8, bueno, dice en llama de fuego para dar, fíjense, retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Excluidos de quién? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno, que se habla de infierno, pero es una traducción en realidad, es totalmente real. No es algo metafórico, ¿no? Que algunos hablan como el Dios de amor no puede dar una eternidad de condenación porque en su esencia es amor, olvidándose de que en su esencia también es que al ser santo hay una justicia demandada a su propia santidad, ni siquiera lo que nosotros podemos ser santos entre comillas. Lo que demanda esa justicia es su propia santidad. Por eso es que nosotros, ¿qué le podemos decir a Dios? No podemos ser ni más justos que Dios, ni tener más amor que Dios. Y Él estableció una ley, que es la ley suya. Y dice que los que rechazan el Evangelio de Dios hay un lugar ya preparado. Y no es un lugar donde hay un diablito que hay fiesta, como ¿no? Que quiere ir al infierno, como decía incluso algún famoso no hace mucho, porque ahí van a estar mis amigos, va a haber fiesta, va a haber música, va a ser como un boliche bailable eterno. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de el Lázaro y el rico? A ver dónde estaba, yo lo había anotado ahí. Creo que es Mateo 25, a ver, Mateo 25, 46. Ya vamos terminando con esto. Dice, voy a leer el 13,
el 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y dónde los va a echar? En el horno de fuego. Allí, ¿qué será? Dice. No será un tiempo de fiesta. Será el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces los justos, ¿qué van a hacer? Fíjense el contraste. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Señor, algunos dicen, habló mucho más de la gehenna, que era ese, ¿se acuerdan? Ese basurero en las afueras, que siempre se hace referencia a la condenación, como ese lugar, ese basurero que siempre estaba lleno de gusanos y de fuego. El Señor siempre manifiesta que ese es el lugar que les espera a aquellos que rechazaban el reino. Y habló mucho el Señor Jesús de eso. Incluso a los ricos, ¿se acuerdan? A los que no perdonaban. Todo era muy simbólico para ellos, pero el Señor Jesús siempre marcó que hay un lugar de condenación. Y es condenación eterna, apartados incluso de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque si Dios es omnisciente, bueno, parecería que hay un lugar donde Dios restringe su presencia, porque ese lugar es el lugar de condena para aquellos que negaron a Dios. Y el texto que les iba a leer creo que es Mateo 25. Mateo 25, a ver si no lo anoté mal. 25, 40... No. ¿Alguien dijo Lucas por ahí? Ah, Lucas 16. Gracias, Dan. Lucas 16, 20... estoy en Marcos. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a leer el 20. No quiero leerlo todo porque ya lo conocemos. Pero dice el 24, miren, esto del crujir de dientes, ¿no? Que es algo que uno podría decir, ¿cómo puede ser qué cuerpo va a chillar los dientes si es un lugar espiritual, ¿no? Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta llama. Si bien el contexto en el que Jesús habla de esa historia es para derribar algo cultural de que los ricos eran justos y los pobres eran unos pecadores condenados por Dios, la figura que Jesús utiliza es una figura correcta. Va a haber un lugar de eterna condenación donde la presencia de Dios no va a estar ahí, pero además donde va a ser un sufrimiento real. ¿Cómo será eso? No lo podemos saber, pero la aflicción de este hombre graficada en esta historia, fíjense que moje un poquito de agua para aliviar la gran agonía que estaba padeciendo. Tampoco es un lugar de pérdida de conocimiento y de la conciencia. ¿Qué dice después? ¿Se acuerdan? Que mande a alguien a avisarle a su familia para que no vengan al lugar donde yo estoy. Por ende es un lugar donde se sufre conscientemente. La verdad que uno lo piensa y te da escalofríos, ¿no? Pero el contraste con los que tenemos a Cristo dice que va a ser entonces, estaremos en las glorias con Él, reposando. El tiempo de persecución que podamos tener o de tribulación en esta tierra es infinitamente pequeño al lado de una eternidad que vamos a gozar con nuestro Señor. Y esto les recuerda Pablo y dice, verso 11, por esto
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. El fin de todo lo que nos pase, porque esto de glorificar a Dios, podríamos preguntarnos cómo estamos glorificando a Dios, ¿no? ¿Cómo estoy glorificando a Dios como esposo, como padre, como hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el fin de la vida de un hijo de Dios, aún las persecuciones que podamos tener por causa del nombre de Cristo, son para darle gloria a Dios. Y esto es lo que dice Pablo acá a estos hermanos: oro por ustedes, oramos por ustedes, para que se cumplan los propósitos de Dios. Tenemos que tener fe que los propósitos de Dios, la obra que Él comenzó en nosotros, ¿ustedes piensan que no se va a cumplir? ¿Que hay algo que limite a Dios para que su propósito en nosotros no se cumpla? A veces puede tardar un poco más porque nosotros somos un poco más testarudos, ¿no? Pero Dios tiene una obra que comenzó el día que le aceptamos y la va a terminar. Y se va a culminar el día que Cristo venga a buscar a su iglesia.